Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. En este video vamos a hablar de las anormalidades cuantitativas y cuantitativas de los glóbulos blancos, es decir, de los leucocitos. Vamos a hablar de cada una de las enfermedades que afectan no solamente al conteo, sino que a la calidad también de cada uno de los leucocitos, ya sea de la serie mieloide y de la serie linfoide. Nuevamente agradezco a todos los que ven este video. Y bueno, sin más que introducción, vamos al tema. Tenemos que tener en cuenta que las alteraciones cuantitativas se refieren a las alteraciones del número de estos glóbulos blancos, ya sea del valor absoluto, como también del valor relativo en grado de porcentaje. Pero no todas las alteraciones cuantitativas son patológicas. También existen algunas alteraciones normales o fisiológicas, podemos decir así, en el cual ocurre en diversas situaciones de la vida que vamos a estar analizando en un momento. Y asimismo también existen alteraciones cualitativas, es decir, que no tienen que ver con el número, sino con la calidad del glóbulo blanco. Vamos a ver enseguida que existen glóbulos blancos que no maduran, o glóbulos blancos que maduran, pero no tienen una buena calidad, una buena morfología, una buena estructura en su composición. Y bueno, de eso vamos a hablar en este video también, de las alteraciones cualitativas. Ahí vamos a hablar de las alteraciones que se refieren al núcleo, también al citoplasma, y por supuesto los dos tipos de desviaciones que existen, ¿verdad? Desviación a la izquierda y desviación a la derecha. Bueno, aquí tenemos los valores de referencia eh, de los glóbulos blancos, ¿verdad? Vemos el polimorfo nuclear, ¿verdad? Que es el más abundante de todo, ¿verdad? En promedio 40-60, ¿verdad? Aquí varía un poquito, 45-65%. El valor relativo es lo más importante antes que el valor absoluto, porque el valor absoluto más bien es importante en el total de glóbulos blancos. Tenemos los eosinófilos, su valor de 1 a 5, aunque muchos laboratorios consideran de 3 a 5 el valor relativo. Los linfocitos, que son los segundos más abundantes fisiológicamente hablando, después de los neutrófilos. Recordemos que los neutrófilos también son llamados polimorfonucleares, en un porcentaje de 30 a 40%. Algunos laboratorios pueden considerar de 20 a 40 inclusive como rangos normales. Luego tenemos los monocitos de 3 a 8. Esto puede variar también según el laboratorio. Y en último lugar tenemos básicamente los basófilos. Los basófilos son los menos abundantes de todos los glóbulos blancos. Su rango normal es de 0,5 a 1%, aunque también se puede considerar inclusive valor normal de 0. Es decir, un valor disminuido de basófilo es difícil de encontrar porque su valor básicamente está cercano a 0, ¿verdad? Y aquí tenemos también los valores absolutos, ¿verdad? Por 10 a la novena por cada litro. Pero como hemos dicho anteriormente, aquí es lo que más nos interesa, ¿verdad? El valor relativo, porque ese es el porcentaje que vamos a ir considerando para saber si hay un aumento o una disminución de cada una de las células que conforman los glóbulos blancos. Las alteraciones cuantitativas, como hemos dicho, se refiere a una alteración en el número, o sea, en el conteo total, no solamente del total de glóbulos blancos, o sea, del total de leucocitos, sino que también puede haber diferencia o variación en la relación entre esos tipos de glóbulos blancos. O sea, en el conteo diferencial de cada uno de los glóbulos blancos, en el porcentaje, en el valor relativo que acabamos de mencionar. O sea, no solamente es importante saber si está aumentado o disminuido el conteo total de glóbulos blancos, sino saber a expensas de qué, o sea, debido a qué está aumentado o disminuido la cantidad total de glóbulos blancos. Generalmente se clasifican en dos grandes grupos, ¿verdad? Pueden ser malignos, como vamos a ver más adelante, las leucemias, o benignas. Generalmente en esos casos hablamos de las infecciones, ¿verdad? La mayoría de las infecciones generan alteración cuantitativa de los glóbulos blancos, sobre todo aumentando el porcentaje de cada uno de ellos. Y esos son los benignos, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que toda
todo aumento de glóbulos blancos por encima de su encima de su valor normal, o aumento de cualquiera de las formas de glóbulos blancos, se considera una infección hasta demostrar lo contrario. O sea, lo primero que hay que pensar es que puede haber una infección, pero por supuesto sin descartar las otras causas, pero siempre tenemos que ir de lo más frecuente a lo menos frecuente, ¿verdad? Nadie va a pensar que un paciente por tener una leucocitosis va a tener directamente ya una leucemia, ¿verdad? O un linfoma, ¿verdad? Pero por supuesto son causas también que se pueden dar, aunque lo primero que hay que pensar es en una infección hasta demostrar lo contrario. Por supuesto, esos van a los datos del paciente, los datos clínicos, los datos laboratoriales nos van a indicar hacia qué parámetro o hacia qué diagnóstico puede apuntar eso. Aunque también tenemos que tener en cuenta, si tenemos una cantidad de glóbulos blancos muy alta, obviamente que ya no pasa por una simple infección, aunque nunca hay que descartarlo, ¿verdad? Pero por supuesto que hay métodos de diagnóstico para poder llegar a cada uno de los diagnósticos probables. Tenemos que tener en cuenta que básicamente hay neoplasias, hay tumores también en la sangre, como ya hemos citado, la leucemia, el linfoma, el mieloma múltiple que pueda generar básicamente alteración en la médula ósea, es decir, eh, no formar glóbulos blancos, dañar la médula ósea, que es el lugar donde están las células madres que van a formar y van a madurar hasta llegar a los glóbulos blancos maduros, ¿verdad? Estos trastornos benignos generalmente son adquiridos. La mayoría de las infecciones, por ejemplo, son adquiridas, pero también pueden haber trastornos que se pueden heredar a través de la genética. Existen algunas alteraciones cuantitativas, como hemos dicho al inicio, que pueden ser fisiológicas, es decir, no son una indicación de enfermedad. Es una alteración, claro, del número, no es un rango normal, no está dentro del rango normal, pero no es sinónimo de enfermedad. A eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? Tampoco es algo permanente, sencillamente suele durar un par de horas. Generalmente luego de estas horas esto vuelve a su normalidad dentro del rango normal, vamos a decir así. Y hay que tener en cuenta que por esa razón son transitorias, ¿verdad? No duran para siempre, ¿verdad? Si duran más de esas horas, obviamente que esto ya no es un caso fisiológico, sino que hay que pensar en una infección, ¿verdad? O cualquiera de las causas de alteración de la cantidad de glóbulos blancos, ¿verdad? ¿Cuáles son los eventos o las condiciones que pueden desencadenar una alteración fisiológica, fisiológica de, de los glóbulos blancos? En primer lugar, la edad. Vamos a ir hablando cada uno de ellos. Vamos a citar primero la edad, el embarazo, el estrés también. Tengamos en cuenta que el estrés genera un aumento de glóbulos blancos, el ejercicio también y por supuesto la raza. En el caso de la raza se invierte, ¿verdad? Hay una disminución de glóbulos blancos por lo general, ¿verdad? Vamos a ir hablando cada uno de ellos de manera a saber qué tipo de alteración se da y por qué se dan cada uno de estos eventos. Aquí tenemos las diferentes edades y vemos el recuento medio, el promedio de glóbulos blancos. Vemos que la persona al nacer tiene mayor cantidad de glóbulos blancos y ni hablar 12 horas después, ¿verdad? En la cual casi se duplican los valores considerados normales para el adulto y luego esto va bajando, es decir, el recién nacido va a tener una leucocitosis fisiológica, ¿verdad? Y a medida que esto va, digamos, uno va creciendo, esto va disminuyendo hasta llegar a los valores normales considerados, era que es el 4.000 a 10.000 a 11.000 inclusive, son considerados los valores normales en el promedio en un adulto de cantidad de glóbulos blancos, ¿verdad? Entonces, no en todas las edades existe una misma cantidad de glóbulos blancos, si bien tenemos un promedio que dijimos ya, vuelvo a repetir, que es de 4.000 a 10.000, inclusive 11.000 células por milímetros cúbicos, es el valor normal considerado en forma universal de la cantidad de glóbulos blancos totales. Los niños pueden tener más glóbulos blancos que el adulto y obviamente en el otro extremo, en la otra edad, que es la ancianidad, se invierte esto, es decir,
los ancianos tienen una disminución de glóbulos blancos, tienen una leucopenia, que es lo mismo. No es tanta la leucopenia, una ligera, una leve leucopenia, pero básicamente disminuye, ¿verdad? Eso hay que tener en cuenta porque muchas veces nosotros le hacemos un hemograma a un anciano y encontramos menos de 4000 y bueno, pensamos ya en algo, una leucemia, ¿verdad? O algo, algún trastorno neoplásico. Hay que tener en cuenta que los ancianos pueden tener valores por debajo del 4000, ¿verdad? Por debajo del rango normal del adulto. Así que hay que tener en cuenta eso para no encasillarlo dentro de algo patológico, ¿verdad? Lo mismo en los niños, ¿verdad? No, yo no puedo pensar que un niño va a tener 6000 glóbulos blancos porque es mucho mayor, ¿verdad? Generalmente el rango normal, si bien hay un promedio, esto puede variar según la edad, ¿verdad? Que es uno de los factores que genera alteración fisiológica de los glóbulos blancos. Recalcar que el aumento de leucocitos es considerado leucocitosis. Por encima del rango de 10.000, 11.000, adulto, en el adulto, en joven y adulto, se considera leucocitosis. Y por debajo del valor de 4000 células por milímetros cúbicos, por debajo del 4000, en un joven y adulto es considerado leucopenia, que es la disminución, ¿verdad?, de esos glóbulos blancos. Bueno, en el ejercicio, evidentemente que en el ejercicio va a haber una leucocitosis y ya no tan leve, moderado, yo le llamaría, en el cual le podemos encontrar inclusive 14.000 a 15.000 glóbulos blancos. Obviamente esto es transitorio, esto desaparece a las pocas horas, en 1 hora, máximo 2 horas, esto desaparece y bueno, la leucocitosis vuelve a ser normal, ¿verdad? Si los valores vuelven al rango normal, y obviamente si esto sigue, si sigue la leucocitosis es porque evidentemente ya no es debido al ejercicio, ¿verdad? Puede ser debido a algo patológico, ¿verdad? Generalmente en la leucocitosis, ¿por qué se da en el ejercicio? Hay que tener en cuenta que esto aparece en forma brusca y desaparece en forma brusca también, ¿verdad? Obviamente que tiene que ver mucho con la actividad física que uno realiza. Cuanto más intenso, obviamente más leucocitosis. No importa que uno haga 1 o 2 horas, ¿verdad?, ejercicio, sino que la intensidad del ejercicio es lo que influye en la leucocitosis. Es directamente proporcional a la intensidad del ejercicio, ¿verdad? ¿Y por qué se da esto? Generalmente cuando nosotros hacemos ejercicio digo bien, aumentamos el metabolismo. Aumentamos el metabolismo corporal, quemamos calorías, utilizamos energía y para eso básicamente activamos el sistema simpático. El sistema simpático es básicamente la hormona que actúa sobre varios órganos, sobre varios de ellos los estimula, ¿verdad? En el caso del corazón, por ejemplo, el sistema simpático lo que hace es estimular la frecuencia cardíaca, por eso cuando uno hace ejercicio está con una frecuencia más alta. Y al estimular la frecuencia cardíaca, básicamente el corazón se contrae más rápido y la sangre, digamos, lo expulsa con mayor caudal, hay una mayor velocidad de eyección, el flujo sanguíneo tiene una mayor velocidad y eso hace que al aumentar la velocidad del flujo sanguíneo, los glóbulos blancos que están fuera de la sangre, tenemos que tener en cuenta por fisiología que la mayoría de los glóbulos blancos están fuera de la sangre, están en un tejido extrahemático y solamente entran en acción cuando hay una inflamación o una infección, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este aumento del flujo sanguíneo, el aumento de la velocidad, arrastra a los glóbulos blancos que están fuera de la sangre, lo arrastran a la corriente, lo arrastran dentro de la sangre, ¿verdad? Es como si fuera que estamos nosotros en un día de lluvia, ¿verdad? Que hay una corriente alta, ¿verdad? Y de repente, o estamos cerca de un arroyo, un río, ¿verdad? Y de repente estamos en la orilla y de repente la corriente nos arrastra, ¿verdad? Nos lleva. Bueno, vendría a ser algo similar lo que ocurre. Ese aumento de la velocidad arrastra a los glóbulos blancos que están fuera de la sangre, lo arrastran a la sangre. Por eso aumenta la cantidad de glóbulos blancos en la sangre, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí en la presentación también.
se debe a un aumento del pool circulante, es decir, a la población circulante. ¿Sí? Aumenta la población que está en la sangre a expensas del pool, o sea, de la población marginal. La población marginal es la que está fuera de la sangre y es arrastrada a la circulación para formar mayor población circulante, ¿verdad? Esa es la razón por la cual existe una leucocitosis transitoria temporal en el ejercicio, ¿verdad? Como dijimos, esto va en un par de horas máximo ya desaparece y bueno, nada más es temporal. En la misma razón, por el mismo mecanismo, también en el estrés se da exactamente lo mismo, ¿verdad? Cuando uno está con miedo, excitación, está angustiado, está preocupado por algo, tiene algún tipo de dolor, sobre todo el estrés, por algún motivo, el mismo mecanismo del simpático hace que aumente, digamos, la leucocitosis transitoria también, ¿verdad? El simpático lo que hace es estimular la frecuencia cardíaca, se produce un aumento de frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de circulación de la sangre y también se produce un arrastre de ese pool marginal a la circulación, ¿verdad? Existe también, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Un aumento del pool circulante a expensas del pool marginal. Entonces, eso es lo que genera una leucocitosis que también, al ser fisiológica, es temporal, es transitoria, igual que ocurría en el ejercicio, ¿verdad? No nos olvidemos que el simpático en este caso se estimula, ¿por qué? Porque cuando uno está estresado, está angustiado, preocupado por algo, se libera una hormona llamada cortisol, o corticoides, producida por la glándula suprarrenal, por la corteza de la glándula suprarrenal, que es la que finalmente estimula al sistema simpático y bueno, y después ocurre todo como hemos dicho ya recién, ¿verdad? Lo mismo que ocurre en el ejercicio, ocurre también en el estrés, ¿verdad? Y por eso es que existe esta leucocitosis. En el embarazo, realmente existe una leucocitosis, pero debido a otro factor, por otro mecanismo. Generalmente, a partir del tercer mes, o sea, en el segundo trimestre del embarazo, en el segundo trimestre de gestación, ocurre una mayor leucocitosis que va a continuar por toda la gestación, por todo el embarazo. Por eso hay que tener en cuenta que la embarazada puede tener glóbulos blancos por encima del valor normal. Eso muchas veces enmascara infecciones, ¿verdad? Eso enmascara porque uno no sabe si es debido a la al mecanismo fisiológico del embarazo, de aumentar los glóbulos blancos, o si hay una infección enmascarada, si hay una infección concurrente en este caso, ¿verdad? Obviamente que la infección, si existiera, va a aumentar más todavía la cantidad de glóbulos blancos, ¿verdad? Y hay que hacer otros estudios más, ¿verdad? Además de la sintomatología, para evidentemente diagnosticar si además del aumento de por sí ya fisiológico de los glóbulos blancos, existe además una infección, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que la embarazada puede tener glóbulos blancos aumentados, eso es normal. No preocuparnos si encontramos una embarazada que tenga 12.000, 13.000 glóbulos blancos, que esto puede ocurrir debido al embarazo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto cuando, obviamente, después del alumbramiento, después del parto, esto empieza a normalizarse, generalmente ocurre en el segundo, máximo tercer día después del embarazo, ya se normaliza nuevamente la cantidad de glóbulos blancos. A tener en cuenta esto porque hay veces que la embarazada ya parió, ya obviamente ya nació su hijo y bueno, pasó una semana del parto y la embarazada, si la madre en este caso ya, que dio a luz, sigue teniendo glóbulos blancos aumentados, bueno, en ese caso ya hay que tener alerta, ¿verdad? Eso no es debido al embarazo, ya terminó ese periodo y ya puede ser debido a otra causa, ¿verdad? Que hay que buscar la causa de ese aumento de glóbulos blancos, porque evidentemente en el segundo o tercer día tiene que desaparecer eso. Si no desaparece, entonces hay otra causa que está generando una leucocitosis. Hasta 18.000 glóbulos blancos inclusive pueden ser considerados normales. A tener en cuenta, si hay 25.000, 30.000 glóbulos blancos, evidentemente no es debido solamente al embarazo. Hay otra causa también dentro de la leucocitosis. Y a tener en cuenta que, ¿por qué se da esto?
Porque generalmente en el embarazo existe un fenómeno de hemodilución por el contacto de la sangre materna con la sangre fetal. Las lagunas maternas hacen un contacto con la sangre fetal, sobre todo a partir del tercer mes, ¿verdad? Del segundo trimestre, en la cual ya hay formación de órganos en el feto y el feto ya tiene su propia circulación, ya tiene corazón, ya. Entonces ese contacto de sangre materno-fetal básicamente hace que la sangre materna esté más diluida, está hemodiluida, y esa hemodilución hace obviamente que la sangre circule más rápido y por el mismo mecanismo anterior, obviamente se produce un aumento del pool circulante a expensas del pool marginal, ¿verdad? Entonces, finalmente el mecanismo es el mismo, ¿verdad? Pero el inicio del mecanismo es diferente, ¿verdad? Aquí en este caso no interviene tanto el simpático, lo que interviene es básicamente el fenómeno de hemodilución. Al estar más diluida la sangre, obviamente circula más rápido. Sin embargo, al estar más hemoconcentrado la sangre, va a circular más lento, ¿verdad? Al estar hemoconcentrado la sangre es porque está viscoso. En este caso ocurre lo contrario, la sangre está muy poca viscosa, y por eso se da la dilución, la hemodilución de la sangre. A mayor hemodilución, mayor velocidad de circulación de la sangre. Y eso es lo que genera un arrastre de los glóbulos blancos al torrente sanguíneo, generando de esta forma un aumento de glóbulos blancos, una leucocitosis transitoria. En este caso, la transición es más larga, ¿verdad? Porque dura 6 meses más o menos este aumento de glóbulos blancos. También hay que tener en cuenta la raza. Las personas de raza negra pueden tener menos glóbulos blancos debido al aumento de la melanina. Generalmente las personas de raza negra generan más cantidad de melanina, obviamente tienen mayor actividad de los melanocitos, y esa melanina se ha estudiado, se ha descubierto que tiene una acción estimuladora de la producción y de la formación de los neutrófilos. Entonces eso hace que básicamente se genere una disminución inhibidora de los neutrófilos y por lo tanto van a tener una disminución de la cantidad de glóbulos blancos, es decir, una leucopenia. Esto es una tendencia, ¿verdad? Tampoco no siempre se cumple así, ¿verdad? Hay personas de raza negra que pueden tener normal, no necesariamente tienen que tener una leucopenia, como también hay personas de raza blanca que pueden tener leucopenia, ¿verdad? O sea, es una tendencia nada más, pero por lo general los de raza negra tienen un poquito menos glóbulos blancos, pueden tener una ligera leucopenia, ligera, ¿verdad? Un poquito menos de lo normal, 3.800, ¿verdad? 3.700, ¿verdad? No es demasiada tampoco la leucopenia en caso de que haya eso, ¿verdad? Y ahora sí ya vamos a hablar de las alteraciones cuantitativas que se refieren a los casos de enfermedades, es decir, a las causas patológicas. Tenemos que tener en cuenta que ya dijimos que el aumento de glóbulos blancos es llamado leucocitosis y la disminución de glóbulos blancos es llamado leucopenia. Toda disminución va a llevar el sufijo penia: leucopenia, neutropenia, eosinopenia, monocitopenia, linfopenia, vasopenia, ¿verdad? Toda la disminución de glóbulos blancos, ya sea del total, leucopenia por ejemplo, o de cada uno de los tipos de glóbulos blancos, van a llevar el sufijo, o sea, la terminación penia. Eso es en todos los casos. Pero el aumento de glóbulos blancos, es llamado leucocitosis, va a llevar el sufijo citosis. ¿Quiénes? Solamente van a llevar ese sufijo los glóbulos blancos que son de la serie amieloide. Es decir, los de la serie amieloide, que es el linfocito, como también uno de la serie amieloide, digo bien, que es un agranulocito. O sea, en otras palabras, básicamente los dos agranulocitos, ¿verdad? Como son el linfocito y el monocito, van a llevar la palabra citosis cuando estos aumentan.
distinguir linfocitosis y monocitosis, ¿verdad? Los que son granulocitos, los que tienen gránulos en su interior, llámese neutrófilos, eosinófilos y basófilos, no van a llevar ese sufijo cuando están aumentados. Es decir, no, yo no puedo encontrar una neutrocitosis o una eosinocitosis, ¿verdad? O una vasocitosis, eso no existe. Porque solamente la palabra citosis, cuando están aumentados, se ve en los linfocitos, si se llaman de esa forma los linfocitos, y los monocitos. Y por supuesto el total, ¿verdad? Que es la leucocitosis. Pero en el caso de los granulocitos no se cumple esa regla del sufijo citosis. Porque cuando están aumentados, los 3 granulocitos, o cualquiera de ellos, llámese neutrófilos, eosinófilos y basófilos, el sufijo que llevan como terminación es la palabra filia. Es decir, vamos a encontrar neutrofilia, eosinofilia, basofilia. Es decir, puede haber diferencia dependiendo de qué tipo de glóbulo blanco está aumentado. Sin embargo, la palabra penia es para todos, ¿verdad? Significa disminución. Ya vamos a hablar enseguida de cada uno de ellos, ¿verdad? Ya sea cuando están aumentados o cuando están disminuidos. Pero tenemos que tener en cuenta que también existe una reacción cuantitativa que es similar a una leucemia, pero que no es una leucemia, y se llama reacción leucemoide. La palabra oide, ¿verdad? La palabra oide significa parecido a. Entonces, una reacción leucemoide es una reacción cuantitativa, patológica, parecido a una leucemia, pero no es una leucemia. Ya vamos a hablar enseguida de eso. Bueno, empezamos en primer lugar con la neutrofilia. El aumento de neutrófilos. Generalmente el aumento de neutrófilos básicamente siempre da un aumento del total de glóbulos blancos. ¿Y por qué? Y porque el neutrófilo es el tipo de glóbulo blanco más abundante de la sangre. Es decir, cuando aumentan los neutrófilos es prácticamente imposible que no aumente el total de glóbulos blancos. Pero puede haber un aumento de glóbulos blancos sin que aumenten los neutrófilos, eso sí. ¿Por qué? Porque puede ser que haya un aumento de glóbulos blancos debido a un aumento de linfocitos, por ejemplo, o de cualquiera de los otros glóbulos blancos, y estar el neutrófilo normal. Eso puede ocurrir. O sea, no toda leucocitosis es acompañado de neutrofilia. Puede haber leucocitosis, puede haber aumento de glóbulos blancos que sea debido a otros tipos de glóbulos blancos. Es decir, el neutrófilo puede estar normal, igual puede ser que haya aumento de glóbulos blancos. Si puede ser debido al aumento de linfocitos, por lo general, ¿verdad? Cuando no es el neutrófilo, entonces generalmente es debido a un aumento de linfocitos, porque es lo segundo más abundante, ¿verdad? Aunque puede haber también aumento debido a los eosinófilos, a los monocitos, a los basófilos también, pero en forma más rara, ¿verdad? No toda, repito nuevamente, no toda leucocitosis es acompañada de neutrofilia, pero toda neutrofilia genera una leucocitosis. Es difícil que una neutrofilia no genere una leucocitosis. Sí, es imposible porque al estar aumentados los neutrófilos, obviamente está aumentado lo más abundante. Entonces, sí o sí se va a disparar el número de glóbulos blancos. Entonces, podemos considerar que toda neutrofilia generará un aumento de los glóbulos blancos totales, ¿verdad? Del aumento o sea, una leucocitosis. Bueno, ¿por qué generalmente se da un aumento de neutrófilos? Sacando, obviamente, las razones fisiológicas que ya hemos estudiado recién. Una neutrofilia es una infección bacteriana hasta demostrar lo contrario, porque la causa más frecuente de neutrofilia y de leucocitosis de por sí es una infección bacteriana. Pero no es la única causa. Es decir, lo primero que yo tengo que pensar cuando tengo una neutrofilia es pensar en una infección bacteriana. Y después voy descartando eso hasta llegar al diagnóstico, hasta ver las otras causas. Algo que tengo que aclarar es que aumento de leucocitos es generalmente debido a una infección. Es generalmente, digo, no es la única causa. Aumento de leucocitos, del total. Generalmente lo primero que le tiene que venir a la mente es que hay un aumento es decir, al haber un aumento de glóbulos blancos, generalmente es debido a una infección. Generalmente digo. No siempre es así.
Entonces, en ese caso, lo que hay que ver es por qué está aumentado los glóbulos blancos. ¿Debido a qué? ¿Qué es lo que aumentó para que aumenten los glóbulos blancos totales? ¿A expensas de qué se llama eso? ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos que buscar qué es lo que aumentó y ver por qué aumentó eso, ¿verdad? Generalmente nosotros encontramos, la forma de llegar a esto es generalmente encontramos una leucocitosis y en la mayoría de las veces eso consideramos infección, ¿verdad? Después, lo primero que pensamos es infección debido a qué. Y si encontramos neutrofilia, pues bacteriana sería la causa más frecuente, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que pensar. Después, por supuesto, vamos a ir descartando eso, si es que eso no fuese la causa, y buscar otras causas. Ahí tenemos las otras causas. Las quemaduras, por la deshidratación que generan, pueden generar un aumento de neutrófilos. Existen algunos medicamentos quimioterápicos que generan quimioterápicos, los aminoglucósidos, ahora hay otros fármacos más, pueden generar aumento de neutrófilos. Y también un tipo de leucemia que ya vamos a estudiar en un momento, ¿verdad? Uno de los 4 tipos de leucemia. Realmente hay 5, ¿verdad? Una que es menos frecuente. La leucemia amiloide crónica, esa es la que puede generar también aumento de neutrófilos. Pero la causa más frecuente, vuelvo a reiterar, es la infección bacteriana. Generalmente las bacterias, ¿qué es lo que hacen? Básicamente llegan a la médula ósea, estimula a la célula madre y a los precursores para que esto empiecen un proceso de inducción y proliferación. Y básicamente toda la población que está fuera de la sangre se desplaza a la circulación. Aumenta el pool circulante y eso es lo que se refleja después en la sangre como el aumento de neutrófilos y por consiguiente el aumento del total de glóbulos blancos. Es decir, una leucocitosis a expensas o debido a neutrofilia. Bueno, en el caso de la eosinofilia, también tenemos que tener en cuenta que esto puede ser una infección. Puede ser una infección, aunque tenemos otras causas también. Hay muchas causas de eosinofilia. Ya sabemos cuándo hablamos de eosinofilia. Y cuando tenemos eosinofilia tenemos que pensar en 2 cosas principales. Por supuesto hay más causas, pero 2 son las principales causas. En primer lugar, la parasitosis. La segunda causa más frecuente es la alergia. O sea que un paciente con eosinofilia, lo primero que hay que pensar es que tiene parásitos o tiene una alergia, o el paciente es alérgico, ¿verdad?, a algo. Obviamente tenemos otros trastornos neoplásicos, tumores. Existen enfermedades inflamatorias también que pueden generar esto, pero con menos frecuencia. Lo más frecuente, pacientes con eosinofilia y marcada eosinofilia, pensar en parasitosis o en alergia. Y obviamente las 2 causas más frecuentes se conjugan, se reúnen en un síndrome llamado síndrome de Loeffler, en el cual básicamente se produce una parasitosis que es frecuentemente se puede encontrar en regiones de Latinoamérica, en Sudamérica y en otros países, en varios países también subdesarrollados y en vías de desarrollo. ¿A qué me refiero? Al parásito Ascaris lumbricoides, que básicamente es un parásito que ingresa y viaja hacia el tracto respiratorio y produce una alergia, una reacción alérgica, que inclusive puede ser grave. Puede producir un shock anafiláctico y puede producir la muerte. En eso consiste el síndrome de Loeffler. La migración, el viaje del Ascaris lumbricoides hacia las vías respiratorias. Básicamente que también pueden haber otros factores que generan alergia, ¿verdad? Cualquier medicamento que genere alergia, como el caso de la penicilina, por ejemplo, ¿verdad? La sulfonamida, ¿verdad? O bien la dipirona, que siempre en muchos pacientes puede dar alergia, ¿verdad? Eso es importante siempre preguntar a qué es alérgico el paciente, algún alimento, ¿verdad?, al sol, a la luz solar o algún medicamento. Sobre todo el paracetamol, y lo más frecuente es la alergia a los componentes de la penicilina o bien la dipirona. En el caso de la vasofilia, básicamente es raro una vasofilia, ¿verdad? No se ve siempre, pero cuando se ve
generalmente se ven ciertas enfermedades nada más. Pueden haber en ciertas enfermedades que afecten a la médula ósea, como por ejemplo el mieloma múltiple, que vamos a hablar más adelante. Pueden haber también en casos de alergia. La alergia no es solamente típico en la eosinofilia. La parasitosis sí. La parasitosis genera únicamente eosinofilia, sin afectar a las otras series de glóbulos blancos. Pero una alergia puede generar eosinofilia y o vasofilia. O sea, o ambos o uno de los dos. O sea, la alergia no es propia de la eosinofilia. También podemos encontrar en la vasofilia. O podemos encontrar como causa de vasofilia. Entonces, aquí tenemos reacciones de hipersensibilidad inmediata. Cuadros de alergia no significa eso. Ya hablamos de esto, de la médula ósea, ¿verdad? Afecciones mieloproliferativas. Y es típico de ciertas enfermedades. Existen algunas enfermedades como la enfermedad de Crohn, que estaré hablando en otro video, que es una enfermedad inflamatoria del intestino y que frecuentemente produce vasofilia. También también se puede encontrar en una enfermedad llamada colitis ulcerosa. Encontramos en el mixedema, ¿verdad? Que es una alteración que podemos hallar en el hipertiroidismo, ¿verdad? Y por supuesto en pacientes que están expuestos frecuentemente a radiaciones. La linfocitosis es el aumento del número de linfocitos. Si nosotros habíamos hablado que en la neutrofilia básicamente es una infección bacteriana hasta demostrar lo contrario, aquí tenemos que pensar que la linfocitosis es una infección viral hasta demostrar lo contrario. Y es el segundo tipo más frecuente o más abundante de glóbulos blancos. Entonces no es raro encontrar una linfocitosis. Generalmente la mayoría de las leucocitosis cursan con neutrofilia, pero en segundo grado pueden cursar con linfocitosis. Toda linfocitosis es una infección viral hasta demostrar lo contrario. Una vez que yo descarto eso, tengo que ver que básicamente pueden haber otros trastornos y lo más frecuente es encontrar en una leucemia, en este caso una leucemia linfocítica crónica. Obviamente, linfocítica porque afecta a los linfocitos, a la serie linfoide. No en toda infección viral puede encontrarse linfocitosis. ¿Por qué? Porque tenemos un virus, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que básicamente genera lo contrario, una linfopenia. El VIH lo que hace es disminuir las células de defensa, las células del sistema inmune y obviamente disminuye el conteo de linfocitos, sobre todo los linfocitos T, CD4 y TCD8. En otro video estaré hablando más adelante acerca del mecanismo de infección y de propagación del VIH y sus secuelas, por supuesto, hasta llegar al SIDA, ¿verdad? Voy a estar hablando todo acerca del mecanismo fisiopatológico de la producción, de las consecuencias y obviamente de cómo afecta el VIH al organismo. La monocitosis es el aumento del total de monocitos, ¿verdad? Sabemos que los monocitos después se convierten en macrófagos y la monocitosis tampoco es frecuente, pero cuando se encuentra, generalmente podemos encontrar ciertas enfermedades como la brucelosis, el tifus, ¿verdad? O fiebre tifoidea, y una enfermedad que por suerte tiene cura, ¿verdad? Pero que es frecuente encontrar sobre todo en América Latina, que es la tuberculosis. Pero no obstante, no solamente en esas enfermedades se puede encontrar en cualquier enfermedad en su etapa de convalecencia, en la etapa de recuperación de una enfermedad. Y en último caso podemos encontrar en ciertas enfermedades colagénicas. El síndrome de Marfan, por ejemplo, puede generar monocitosis. Algunas enfermedades reumáticas también, como el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, la esclerosis dérmica, ¿verdad? Como causa más frecuente. Pero además de eso, podemos encontrar también en una leucemia monoblástica o monocítica como una de las causas de monocitosis. Y ahora vamos a hablar de las disminuciones de cada uno de los glóbulos blancos, es decir, vamos a hablar de las leucopenias.
Generalmente la mayoría de estos glóbulos blancos disminuyen por una causa en común. ¿Cuál es la causa común? Un daño a la médula ósea. Vamos a ver que en todo existe una disminución en la producción de la médula ósea, ¿verdad? Por diversos factores, ¿verdad? Básicamente neutropenia es la disminución de neutrófilos por debajo de su 40%. Es muy frecuente. Podemos encontrar debido a una aplasia medular. Pueden haber también fármacos como las sulfamidas, el cloranfenicol, agentes quimioterápicos como el rituximab, por ejemplo, que producen una disminución en la producción de los glóbulos blancos. No solamente eso, también puede haber básicamente enfermedades autoinmunes en las cuales se producen anticuerpos, el propio organismo produce anticuerpos que destruyen a los neutrófilos, se llaman anticuerpos antineutrófilos, que son generados por ciertos medicamentos, como por ejemplo la fenotiacina, que produce o induce la producción de anticuerpos antineutrófilos. Y también podemos encontrar en ciertas enfermedades como el paludismo y el tifus, ¿verdad? Menos frecuentemente ya esto. Básicamente es menos frecuente que la neutrofilia, pero también existe. La eosinopenia, la disminución de eosinófilos, también es debido a trastornos en la médula ósea. Muchas veces, básicamente, es debido a una hormona producida por la hipófisis llamada ACTH. Básicamente, esa hormona puede inducir a que se disminuyan los neutrófilos circulantes. También puede desencadenarse en momentos de estrés, en algunas enfermedades inflamatorias. Y también a tener en cuenta que puede desencadenarse debido al consumo de cortisol. Los corticosteroides pueden generar eosinopenia, puede disminuir la eosinopenia. Muchas veces el cortisol se utiliza, o los corticoides, se utiliza como tratamiento antiinflamatorio y antialérgico, ¿verdad? Y bueno, dan un efecto rebote, ¿verdad? Generalmente en las alergias existe eosinofilia y básicamente el tratamiento alérgico lo que hace es disminuir la cantidad de eosinófilos generando una eosinopenia. También puede darse en la infección bacteriana, es decir, la infección bacteriana puede cursar con neutrofilia y eosinopenia debido a que los neutrófilos aumentan en sangre y eso lo que hace es empujar hacia afuera a los eosinófilos. Monocitopenias no es muy frecuente, generalmente aparece cuando está empezando una infección, ¿verdad? En el proceso inicial o la fase inicial de las infecciones. Pueden haber en leucemias, obviamente leucemias mieloblásticas o mielógenas, ¿verdad? También a tener en cuenta puede ocurrir después de que se administre un tratamiento con cortisol, ¿verdad? Con corticoides, también llamados glucocorticosteroides. No en el tratamiento, sino después, como un efecto rebote. Y eventualmente también puede generarse en un trastorno de la médula ósea, en la cual conocemos como anemia plástica, en la cual existe una disminución de las tres series: glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Las linfopenias es una disminución de linfocitos. Ya dijimos que también comparte la misma causa en común con las otras leucopenias. Es decir, puede ser debido a un fallo en la producción o puede ser debido a una hemólisis también, ¿verdad? Una destrucción masiva de estos linfocitos. Muchas veces es eliminado con mayor frecuencia, básicamente por el vaso, una vez que es absorbido por el intestino. Pero también existen varias causas, como algunas inmunodeficiencias y también eh, algunas enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Dijon, la hipoplasia cartílago pelo, que vamos a hablar en otras unidades. Y lo más frecuente de todo es el SIDA, ¿verdad? Bueno, realmente la infección por el VIH, ¿verdad? Porque la infección por el VIH genera, desde su estadio 1, genera una linfopenia que cada vez se hace más creciente a medida que uno va avanzando
al estadio 2, al estadio 3 y finalmente al estadio 4, que es el estadio propio del SIDA, ¿verdad? Disminuye los linfocitos y sobre todo los linfocitos T, tanto el CD4 como el CD8. De eso vamos a hablar también en otra unidad. La reacción leucemoide es también una alteración cuantitativa. Generalmente se produce un aumento de los glóbulos blancos, cualquier tipo de glóbulo blanco, ya sea linfocito, eosinófilo, neutrófilo, cualquiera, y es muy parecido a la leucemia. ¿Y a cuál tipo de leucemia? Generalmente a la leucemia mieloblástica o mielocítica o mieloide, que es lo mismo, ¿verdad? Crónica. O sea, sintomatológicamente es igual, ¿verdad? No genera tantos síntomas, es prácticamente asintomática, es benigna, es decir, no genera alteraciones malignas, no es una leucemia, no es un tumor sanguíneo, y prácticamente es considerado como una leucemia, pero no es leucemia, ¿verdad? Confunde mucho con la leucemia crónica mieloblástica, ya sea por los síntomas o ya sea por el hemograma, es indistinguible, o sea, no se puede diferenciar. Solamente se puede diferenciar por marcadores inmunológicos, que justamente harán el diagnóstico, que justamente descartarán una leucemia o confirmarán una leucemia de una reacción leucemoide, ¿verdad? O sea, que descartarán o separarán o diferenciarán una reacción leucemoide de una leucemia, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que es también transitoria, es decir, esto básicamente desaparece. Muchas veces es debido a un tumor benigno, no a un tumor maligno, es debido a un tumor benigno o debido a una infección, ¿verdad? Y obviamente cuando desaparece esta causa o esto que desencadena, obviamente desaparece la reacción leucemoide. También existe, confunde mucho con la leucemia porque aquí también se forman muchas formas inmaduras, muchos blastos, ¿verdad? Que son también la misma característica de la leucemia, es decir, es como una leucemia, es prácticamente una leucemia que hay que descartar y que se descarta justamente por los marcadores inmunológicos, que justamente si están presentes los marcadores inmunológicos que vamos a hablar enseguida, es una leucemia, y si están ausentes es una reacción leucemoide. Ese es el punto de separación entre las leucemias, entre la leucemia y la reacción leucemoide. Pueden afectar a cualquier tipo, neutrófila, ¿verdad? Neutrofílica, cualquier tipo, sobre todo a los neutrófilos, y pueden ser debido a tumores benignos, ya sea en cualquier órgano. Los más frecuentes son en la mama, en la próstata. Pueden haber algunos tumores también a nivel del estómago, del tracto respiratorio, y algunas infecciones como la tuberculosis y también alteraciones infecciosas de los huesos, ¿verdad? Llamada osteomielitis. Esto es más frecuente en los niños. Y ahora vamos a hablar de las alteraciones cualitativas de los glóbulos blancos. Existen dos principales, que son la desviación a la izquierda y la otra es la desviación a la derecha. La desviación a la izquierda sencillamente se acompaña de un aumento de las células inmaduras, de los glóbulos blancos inmaduros, que se llaman células tipo banda. Es decir, proliferan muchos glóbulos blancos pero inmaduros. Y obviamente no nos sirve para nada, porque los únicos que generan la inmunidad, la defensa, son las células maduras, los glóbulos blancos maduros. Eh, y básicamente son células inútiles, digamos así, ¿verdad? Que no tienen ninguna función. Por eso es que aumentan los glóbulos blancos, ¿verdad? Pero glóbulos blancos inmaduros son células jóvenes, y esto es lo que se llama desviación a la izquierda. Esto es frecuente en las infecciones bacterianas. Y la otra desviación es la desviación a la derecha. En este caso no hay formas inmaduras, lo que hay es formas maduras. Y uno se preguntará, entonces, ¿cuál es el problema? Si hay formas maduras, está todo bien. Sí, pero el problema es que estas formas maduras tienen un aumento de tamaño. Tienen un tamaño superior a lo que es normal. Son glóbulos blancos grandes. Y ese aumento de tamaño les impide circular normalmente y, por supuesto, cumplir la función a la que están destinados los glóbulos blancos, que es generar inmunidad, generar defensa. A esto se le llama macropolicitos, se le llaman a estos glóbulos blancos, que son maduros, pero con aumento de tamaño
Generalmente, estos glóbulos blancos grandes se encuentran en una enfermedad que también afecta al tamaño de los glóbulos rojos, ¿verdad? Me refiero a la anemia megaloblástica, mega es grande, ¿verdad? Megaloblástica, blástica viene de blastos, en la cual se van a formar muchos glóbulos rojos también grandes e inmaduros. Pero en este caso se va a acompañar de glóbulos blancos, grandes y maduros. Entonces es frecuente encontrar en la anemia megaloblástica sabemos que la anemia megaloblástica es básicamente un tipo de anemia macrocítica en la cual encontraremos glóbulos rojos grandes y glóbulos blancos grandes. Los rojos van a estar inmaduros y los blancos van a estar maduros. Generalmente esto es debido a una deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, que es lo más frecuente, ¿verdad? Pero hay otras causas y eso ya hemos visto en un video anterior. Y ahora hablaremos, siguiendo con las alteraciones de los glóbulos blancos, hablaremos de las leucemias. Hay 5 tipos de leucemias. Hay 4 principales y hay una que es una leucemia especial llamada tricoleucemia o leucemia de células peludas, pero eso vamos a estudiar un poquito más adelante en este mismo video, en esta misma presentación. Pero hay 4 principales: 2 leucemias agudas y 2 leucemias crónicas. ¿Cómo se divide esto? Las leucemias agudas se dividen por serie. Tenemos una leucemia mielógena o mieloblástica o mieloide, que es lo mismo, aguda, y una leucemia linfoblástica o linfoide aguda. Las agudas se dividen en las que afectan a la serie mieloide y las que afectan a la serie linfoide. Y lo mismo ocurre con las crónicas. Existe una leucemia mieloblástica crónica y una leucemia linfoblástica crónica. En primer lugar, vamos a hablar de las leucemias agudas, que básicamente son un poco más sintomáticas que las crónicas y que básicamente son medio parecidas entre ellas, ya sea la mieloblástica con la linfoblástica. Básicamente el tipo de serie es la que hace el diagnóstico y también los marcadores inmunológicos que vamos a hablar enseguida. Estas son las herramientas que nos pueden ayudar básicamente a llegar al diagnóstico. En primer lugar, un hemograma nos puede ayudar a llegar al diagnóstico, aunque el hemograma es muy inespecífico, tiene un grado bajo de especificidad y un alto grado de sensibilidad. No nos ayuda a nada, nos puede ayudar a algo, a hacernos sospechar a algo, ¿verdad? Pero no es Claro que es la herramienta de rutina, ¿verdad? Yo no le puedo pedir a un paciente ya directamente marcador inmunológico, sino le hago primero un hemograma, ¿verdad? Pero el hemograma te da una sospecha nada más. Después hay que seguir estudiando con otros marcadores, con otros estudios, por ejemplo, los reticulocitos en la sangre periférica, una punción de aspiración de médula ósea utilizando una tinción de PERS, una biopsia de ganglios o de vasos, ¿verdad? O bien un estudio ecográfico de hígado. Todo eso nos pueden ayudar a llegar al diagnóstico de leucemia, sin olvidar que básicamente el que te hace el diagnóstico y la clasificación de las leucemias agudas y crónicas también es la inmunología. Básicamente hay 1 a 10 casos por 100.000 habitantes por año y existen grupos etarios más afectados. Esto no quiere decir que solamente en este grupo se puede dar ese tipo de leucemia. Tanto la leucemia aguda linfoblástica como la aguda mieloblástica se pueden dar en cualquier edad, en cualquier grupo etario, pero ahora lo que vamos a hablar es de las más frecuentes. Es decir, la linfoblástica aguda generalmente afectan a los niños menores de 6 años. Y, por supuesto, a los mayores de 80 años, a los ancianos y a los niños pequeños. En esos picos se encuentra con mayor frecuencia la linfoblástica aguda. Eso no significa que no va a afectar a los jóvenes y a los adultos. También puede afectar. A cualquier edad puede afectar. Pero los picos se dan en las edades extremas. Llámense niños menores de 6 años, niños pequeños, preescolares, por supuesto, ¿verdad? Y más frecuente, el otro pico etario es
los ancianos, sobre todo los que tienen encima de 80 años, pero puede afectar a cualquier edad. En el caso de la mieloblástica aguda, básicamente afecta a los adultos y sobre todo a los ancianos de 60 a 80 años. Eso no significa que no va a afectar a los ancianos mayores de 80 años o a los niños menores de 6 años. También puede afectar. Puede afectar a cualquier edad también, pero solamente estoy recalcando cuáles son los picos etarios más frecuentes. La clasificación de las leucemias se hace por la forma, obviamente, por la genética, ¿verdad? Vamos a ver eso, cómo se hace, y sobre todo por la inmunología, que es el que te hace el diagnóstico de certeza de una leucemia y la clasificación del tipo de leucemia, inclusive del tipo de célula que afecta en la leucemia. Aquí tenemos básicamente la clasificación morfológica, en la cual nosotros vamos a tener 3 tipos de leucemias agudas linfoblásticas: la típica, la atípica y el linfoma de Burkitt, ¿verdad? O sea, una parecida a ese linfoma. Y la mieloblástica tenemos muchos más tipos, porque la mieloblástica básicamente afecta a varias células blancas. Y dependiendo de cuál sea la serie blanca, básicamente ahí tenemos su tipo correspondiente. Esto es lo más importante. La clasificación inmunológica no solamente nos hace el diagnóstico de leucemia, y no solamente nos diferencian una leucemia de una reacción leucemoide, por ejemplo, que hemos hablado hace un rato, sino que también nos estadifica y nos clasifica el tipo de leucemia aguda que tenemos. ¿Por qué digo marcador de certeza? Porque la presencia del CD34 que vemos aquí es lo que hace el diagnóstico de leucemia aguda. Fíjense que fíjense que el marcador CD34 encontramos en cualquier tipo de leucemia, ya sea en la leucemia mieloblástica como en las leucemias linfoblásticas. ¿Por qué hablamos de leucemias linfoblásticas? Porque la que afecta a la serie linfoide se divide otra vez en dos, dependiendo de si afecta a los linfocitos B o a los linfocitos T. Y nos fijamos que ahí, tanto ahí como ahí, y también en el otro tipo de leucemia, la mieloblástica, la serie mieloide, también encontramos el CD34. El CD34 es el marcador de certeza, el que hace el diagnóstico de leucemia. Pero además de eso tenemos otros marcadores a saber también, que básicamente nos diferencian un tipo de leucemia de otro. Tenemos, por ejemplo, aquí el CD79 y el CD19, que están presentes únicamente en la serie linfoide y de células B. Si afecta solamente a los linfocitos B. Sin embargo, en la leucemia linfoide, pero únicamente de células T, encontramos el CD3 y el CD7, que no encontramos aquí y que tampoco vamos a encontrar aquí en la mieloide. En la mieloide tenemos varios marcadores: el CD15, el antígeno leucocitario humano de R, ¿verdad?, que se encuentra también en las artrosis y las artritis. Y encontramos otros marcadores como el CD13 y el CD33, ¿verdad?, que básicamente son marcadores clasificatorios que nos indican que esta leucemia es aguda y es mieloblástica, de la serie mieloide. Esta es la única de la serie mieloide, aguda obviamente, aguda mieloide. Estas dos son las de la serie linfoide, ya sea afectando a sus linfocitos B o a los linfocitos T. Y aquí tenemos la clasificación citogenética y morfológica de los tipos de glóbulos blancos. Esto tendría que ser una imagen donde vemos sencillamente los marcadores que ya hemos dicho, ¿verdad?, teniendo en cuenta la afectación de los precursores y, por supuesto, de las células maduras. Otra imagen más de lo mismo, donde vemos eso, exactamente los precursores hasta su formación madura. Hay que tener en cuenta que las leucemias agudas suelen cursar con síntomas, es decir, es importante una historia clínica bien completa, bien detallada, bien sincrónica, y por supuesto, obviamente, la exploración física, sobre todo tratar de hacer un buen estudio semiológico de lo que es el hígado, el bazo, los ganglios linfáticos, ¿verdad?, que pueden estar alterados también en un caso de leucemia. Y después viene lo más importante, ¿verdad?,
el laboratorio. Porque el examen físico y la historia clínica, si bien son importantes en toda clínica, en este caso el diagnóstico más bien se hace por estudios laboratoriales, básicamente un hemograma de rutina que puede ayudar a sospechar un caso de leucemia y básicamente también el marcador inmunológico que hace el diagnóstico de certeza y la clasificación del tipo de leucemia. Es importante siempre preguntarle al paciente a qué tóxicos estuvo expuesto, si está expuesto a agentes químicos o estuvo expuesto a agentes químicos, si está expuesto a radiaciones, ¿verdad? Porque esos son factores que pueden desencadenar una leucemia. También es importante el componente genético, es decir, una historia natural en la familia, si hay antecedentes de neoplasia, de otros tumores, de cáncer, ¿verdad? Es importante tener en cuenta eso. Y por supuesto también, si es frecuente, si tuvo alguna vez anemia, trastornos de disminución de plaquetas, disminución de neutrófilos, ¿verdad? Todo eso es importante tener en cuenta a la hora de hacer una historia clínica bien detallada. Obviamente que el hemograma aporta datos, pero no es específico. Puede haber leucocitosis, puede haber leucopenia. Cualquiera de las dos cosas puede haber. No es nada específico, ¿verdad? Pero es obviamente el primer estudio que hay que hacer dentro del laboratorio. Muchas veces está asociado a anemia y también disminución de plaquetas, trombocitopenia. Si es algo sospechoso, ¿verdad? Si tenemos una alteración de las tres series, podemos estar ante un caso de leucemia, pero obviamente hay que hacer otros estudios más, ¿verdad? Uno de los estudios que puede aportar datos sugestivos de leucemia, datos muy importantes, es un estudio de médula ósea que se hace con la punción, aspiración de médula ósea y luego la tinción de PERS. La leucemia linfocítica aguda básicamente es la leucemia que afecta a la serie linfoide, ya sea a las células B o a las células T. Generalmente afecta más a las células B. Ya dijimos el grupo etario más frecuente. Se puede dar en niños menores de 10 años, de 6 años inclusive, ¿verdad? Los niños escolares y preescolares y también en los ancianos muy mayores. Generalmente en niños es la más frecuente, aunque dijimos que puede haber también en adultos. No es tan frecuente esto, pero puede ocurrir también. Y tenemos un tipo especial que es la más indiferenciada, en la cual los síntomas son atípicos, ¿verdad? De lo que solemos encontrar en una leucemia que vamos a ver enseguida. Generalmente hay que evaluar el tamaño del lóbulo blanco, cómo está el citoplasma, si es eosinófilo, basófilo, la presencia de mitosis dentro del núcleo, la condensación de la cromatina dentro de los nucleolos y la presencia o no de vacuolas. Todo esto hay que evaluar dentro de una sospecha de leucemia. Bueno, el cuadro clínico básicamente, muchas veces cuando tenemos una disminución de glóbulos blancos, obviamente van a ser infecciones a repetición, ¿verdad? Si disminuyen los glóbulos blancos y sobre todo los neutrófilos, el paciente va a estar con infecciones recurrentes, ¿verdad? Generalmente esta disminución de glóbulos blancos va acompañado de una disminución de plaquetas, o sea, una trombocitopenia, y el paciente por lo tanto va a tener hemorragias. Y acompañado de esto suele estar una anemia, ¿verdad? El paciente puede estar anémico, pálido, ¿verdad? Tener hemorragias y tener infecciones a repetición. Todo esto puede estar dentro del cuadro clínico y es sugestivo de una sospecha de leucemia. Puede haber también dolores, sobre todo a nivel de los huesos, articulaciones también. En casos frecuentes suelen haber alteración de los ganglios, ¿verdad? Eso se llama linfadenopatía. Puede haber también aumento del bazo, ¿verdad? Esplenomegalia, y en menos frecuencia, aumento también del hígado, hepatomegalia. La fiebre también es un síntoma que aparece solamente en la mitad de los casos de leucemia. Básicamente, el laboratorio es el que hace el diagnóstico, pero muchas veces los blastos no son bien observables, por lo tanto hay que recurrir a la inmunología para el diagnóstico de leucemia.
y para ver qué tipo de leucemia es. Ya hablamos de que hay anemia, trombocitopenia también. Y muchas veces en una radiografía puede encontrarse un único hallazgo, ¿verdad? Que puede ser sospechoso de ese tipo de leucemia, en la cual se puede ver una masa mediastínica, una masa en el mediastino, ¿verdad? Pero esto no es frecuente, o sea, no es que no es frecuente, no es específico, porque en un tipo de linfoma, que ya vamos a hablar enseguida, el linfoma de Burkitt también se puede encontrar esta masa mediastinal. ¿Con qué se puede confundir esta leucemia? ¿De qué hay que descartar, verdad? Con el otro tipo de leucemia, la leucemia mieloide, que es prácticamente, es muy parecida en casi todo, ¿verdad? En la etiología, ¿verdad? En la causa, en el cuadro clínico, en el tipo de tratamiento y también, por supuesto, eh, básicamente en el hemograma también es medio parecido. Lo que sí puede diferenciar es el grupo etario, pero también dijimos que el grupo etario se puede dar en cualquier edad, ambos tipos de leucemia. Entonces, básicamente lo que hace la diferencia es el marcador inmunológico. También hay que descartar una anemia plástica y algunas enfermedades infecciosas como la mononucleosis infecciosa y la tos convulsa o tos ferina, que también pueden generar un cuadro clínico parecido a esto. El tratamiento se hace básicamente con medicamentos citoterápicos. Obviamente esto puede volver a aparecer. Hay que también utilizar medicamentos que protejan el sistema nervioso central y obviamente observar al paciente qué reacción tiene al medicamento citostático. La leucemia mielógena o mieloide o mieloblástica, que es lo mismo, aguda, básicamente es lo mismo, que es muy parecido a la linfoblástica. En este caso, lo que afecta es a la serie mieloide, ¿verdad? No afecta a la serie linfoide, pero también puede acompañarse de anemia y de trombocitopenia. Las causas son las mismas, ¿verdad?, que la linfoide. El grupo etario, ya hemos dicho, generalmente se da más en adultos, en jóvenes y en adultos. Es muy raro, digamos, en niños. Se puede dar en neonatos, en recién nacidos, como ya hemos dicho, pero es raro en niños, como también es raro en ancianos mayores, ¿verdad? Las causas son las mismas que ya hemos citado en la linfoblástica, ¿verdad? Hay muchas veces, genes que predisponen a este tipo de leucemia, sobre todo en los síndromes cromosómicos, como el síndrome de Down, del cromosoma 21, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, ¿verdad? Las radiaciones, por supuesto, influyen en esto, y la exposición a agentes químicos y también virales. Hay virus, como por ejemplo el citomegalovirus, el VIH, por supuesto, ¿verdad?, que puede generar también, puede ser un factor predisponente para la leucemia. El virus de Epstein-Barr y también un virus que se transmite por relaciones sexuales, como es el virus del papiloma humano. Son factores que pueden predisponer a esta leucemia, pero generalmente ninguno es un factor que puede llevar directamente a la leucemia. Generalmente pueden haber varios factores conjugados o reunidos que son los que en conjunto producen una leucemia. Esto ya hemos hablado, ¿verdad? Importante una historia clínica, una exploración física completa, ¿verdad? Igual que ocurría también en el otro tipo de leucemia. También ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Los factores que predisponen a una leucemia. Hay que tener en cuenta que básicamente en la exploración física hay que hacer una exploración física total, ¿verdad? Completa. Buscando anemia. En ese caso hay que estudiar la gingiva, la mucosa bucal, obviamente también la cara, hay que mirar la piel, ¿verdad? Un estudio de piel y mucosas buscando anemia. También es importante hacer un examen del fondo de ojo para buscar que hemorragias. ¿Por qué hemorragias? Porque hemos dicho que las leucemias pueden acompañarse, la alteración de glóbulos blancos puede acompañarse de anemia y también de trombocitopenia. Entonces, en el caso de que haya trombocitopenia, es importante básicamente buscar signos de hemorragia, ya sea dentro del ojo, ¿verdad? En la retina, en las arterias retinianas, o también en otros lugares, ¿verdad? En cualquier lugar te puede evidenciar sangrado, fragilidad capilar,
se puede evidenciar por medio de las petequias, también puede haber púrpura y infecciones recurrentes. El cuadro clínico tiene que ver con las alteraciones que hay. Dijimos que hay anemia. Como hemos visto en otro video, la anemia puede generar fatiga, debilidad, también puede generar aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, disminución de la cantidad de oxígeno, es decir, dificultad respiratoria, que es disnea. Puede haber, ya dijimos, infecciones a repetición y signos de hemorragia debido a la trombocitopenia, ¿verdad? Equimosis, ¿verdad? Que es el famoso moretón. Petequias, que son unos puntitos que aparecen, unos puntillados que aparecen en la piel. Epistaxis, ¿verdad? Que puede ser, que es dolor, sangrado nasal. Puede haber otorragia, sangrado del oído. Puede haber hematemesis, sangrado con vómitos. Hemoptisis, sangrado sí, tos con sangre. Y otros tipos de sangrado, por supuesto la hematuria, que es orina con sangre. Los sangrados anorrectales, como la melena y también la hematoquesia, mezclado con materia fecal. Son los tipos de sangrados más frecuentes, ¿verdad? La gingivorragia, sangrado de encía. Los tipos de sangrados que se pueden dar, básicamente, buscando una trombocitopenia. Y básicamente, personas que tienen mucha hemorragia, ¿verdad? Que cualquier corte, por más pequeño que sea, le genera una hemorragia y que básicamente tarde en coagular. Eso puede ser signo de una trombocitopenia, ¿verdad? Puede haber anorexia, pérdida de peso, pero en menos frecuencia. Ya hablamos de esto, es frecuente que haya infecciones de la piel a repetición. Puede haber fiebre, pero esto no es frecuente. Y hay que siempre, en una sospecha de leucemia, evaluar el agrandamiento de órganos viscerales, como por ejemplo el hígado y el bazo, ¿verdad? Es decir, puede haber hepatomegalia, puede haber esplenomegalia. Básicamente pueden haber alteraciones de los ganglios, ¿verdad? Linfadenopatía, ¿verdad? Pero no es muy frecuente esto. ¿Qué encontramos en el laboratorio? Sencillamente vamos a encontrar casi siempre disminución de hemoglobina. También puede haber disminución de glóbulos rojos, disminución de plaquetas y obviamente va a haber también alteración cuantitativa de los glóbulos blancos. Puede haber disminución de glóbulos blancos. Esto es lo más frecuente. Y también acompañado de neutropenia, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que pueden aparecer muchas células inmaduras, muchos mieloblastos. Básicamente, la mayor parte de los glóbulos blancos que hay son blastos, son células inmaduras que no sirven para nada. Inclusive, algunos pacientes pueden tener unos glóbulos blancos en forma cilíndrica, llamados cilindros de Auer. También pueden estar acompañados de trastornos metabólicos, como por ejemplo aumento del ácido úrico y también aumento del LDH, que se llama lactato de deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica. Esto puede estar acompañado frecuentemente a la leucemia. Hay muchos blastos, ¿verdad? Pero en la sangre es donde hay más blastos. En el líquido cefalorraquídeo, básicamente, hay pocos blastos, ¿verdad? Así, muy pocos pacientes tienen migración de estas células inmaduras en el líquido cefalorraquídeo, pero sí en la sangre hay bastante cantidad. Ya dijimos que puede haber aumento del ácido úrico, del LDH. A veces puede haber aumento de glóbulos blancos también. Y como ya hemos dicho, pueden haber agrandamientos de los ganglios, como también del hígado y del bazo. En pocos pacientes podemos encontrar una leucocitosis. Generalmente lo que más hay es leucopenia en las leucemias. Y básicamente lo más importante es evaluar si hay alguna hemorragia, porque dijimos que puede haber una trombocitopenia. Esto puede ser grave, porque si se produce una hemorragia en órganos vitales como el cerebro, el corazón o los pulmones, básicamente puede generar la muerte en el paciente.
Aquí tenemos algunos subtipos, ¿verdad? Vemos que el más frecuente de todos es el que afecta al monocito, ¿verdad? Después encontramos en los otros tipos también, ¿verdad? En los otros precursores también. Y en forma menos frecuente encontramos los que están sin maduración, ¿verdad? Sí, puede afectar a cualquier tipo de a cualquier tipo de precursor. Es muy importante, además de hacer una historia clínica, un examen, una exploración física, un fondo de ojo que vemos aquí, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. Hacer un estudio completo del paciente, ¿verdad? Que consiste en un hemograma, vamos a evaluar el contenido de hemoglobina, de hematocritos, plaquetas, leucocitos y también evaluar la química del paciente, ¿verdad? La cantidad de creatinina, el nitrógeno ureico proteico, que es BUM, el HDL, ¿verdad? El, el colesterol bueno, vamos a decir así, ¿verdad? El de alta densidad, el ácido úrico, obviamente el HDL, el lactato de deshidrogenasa, y también estudios que evalúan la coagulación, ¿verdad? Por la trombocitopenia que puede haber, ¿verdad? El tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina activada, acá falta una TTPA, tiene que ser aquí, ¿verdad? El tiempo de tromboplastina activada también hay que evaluar. Obviamente, si tenemos sospecha que haya un agrandamiento del hígado, hay que pedir enzimas hepáticas, evaluar también los electrolitos. Un estudio citogenético es muy importante para evaluar el estadio de la leucemia. En caso de infecciones hay que evaluar, hacer cultivos bacterianos, sobre todo para los virus, la hepatitis, Epstein-Barr, como ya hemos dicho, citomegalovirus, el virus del herpes simple, el virus de la varicela zoster, y no olvidarnos que también son muy importantes los estudios de imágenes como la radiografía, eh, la ecografía abdominal sobre todo, para estudiar hígado, para estudiar bazo, y obviamente una TAC, ¿verdad? Una tomografía axial computarizada para un mayor enfoque en esos órganos. Y ahora vamos a hablar de las leucemias crónicas, que básicamente tenemos dos principales, ¿verdad? La granulocítica, que también es llamada mieloblástica o mieloide, eh, y la linfocítica o linfoblástica o linfoide, que afecta a la serie linfoide. Esta afecta a la serie mieloide. Y tenemos un tipo especial de leucemia, ¿verdad? Que es la tricoleucemia o leucemia de células peludas. La característica principal de las leucemias crónicas es que son muy asintomáticas. Y en caso de que generen síntomas, los síntomas son leves. A diferencia de las agudas que sí generan síntomas más floridos. Las crónicas son más indolentes, es decir, obviamente tienen una larga evolución, por eso son crónicas, duran más de 6 meses. Y no hay tanta diferencia con las agudas, prácticamente es indiferenciado básicamente de las agudas. Hay estudios que pueden diferenciarlo, pero las crónicas son muy parecidas a las agudas. Hay que tener en cuenta que hablamos de leucemia crónica cuando básicamente pasamos los 6 meses de curso de evolución de una leucemia. Las leucemias crónicas se pueden volver a agudizarse, pueden volver a convertirse en agudas. Eso es importante también tener en cuenta. La leucemia mieloblástica o mieloide o granulocítica crónica básicamente es muy parecida a los otros tipos de leucemia. Se pueden observar también alteraciones en los glóbulos rojos, ¿verdad? Sobre todo en la hemoglobina, también en las plaquetas, ¿verdad? Igual que las anteriores leucemias. Pero acá hay algo muy importante que caracteriza a este tipo de leucemia y que no hemos hablado hasta ahora en las leucemias anteriores. Que aquí hay un factor que hace prácticamente el diagnóstico, no digo totalmente el diagnóstico, porque no se dan en todos los pacientes, se dan casi todos, pero no en todos. ¿A qué me refiero? Al cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia es una translocación genética entre el cromosoma 22 y el cromosoma 9, entre el par 22 y el par 9. Unos genes del par 9 pasan al
par 22 y algunos genes del par 22 pasan al par 9. Existe un intercambio de genes entre estos dos pares de cromosomas y a eso se le llama cromosoma de Filadelfia. Esa es la causa más frecuente de este tipo de leucemia, pero no se da en todos los pacientes. Se da en la mayoría, cerca del 90, un poquito más del 90%, pero no en todos. Es decir, puede haber pacientes que no tengan presente esta translocación, que no tengan este cromosoma Filadelfia y pueden igual tener este tipo de leucemia. Es casi específica, pero no es totalmente específica el cromosoma Filadelfia. Por eso es que tenemos tres tipos, ¿verdad? La típica es en la que se da en la mayoría de los pacientes, en la cual el cromosoma Filadelfia, PH significa Filadelfia, está presente, ¿verdad? Encontramos en estos tipos de pacientes esa translocación. La atípica es en la cual los pacientes tienen este tipo de leucemia, pero no tienen esa translocación, no tienen ese cromosoma Filadelfia. Esto es raro, ¿verdad? Por eso es que se llama atípica y representa al menos del 10% de los pacientes. Y existe una tercera variedad llamada juvenil, o infanto juvenil, mejor dicho, ¿verdad? Que se da más bien en niños, ¿verdad? Sabemos que en los niños no es frecuente que se dé este tipo de leucemia, ¿verdad? Pero se puede dar igual, ¿verdad? También se pueden dividir según el tipo de glóbulo blanco que afecta, ¿verdad? Puede afectar a los eosinófilos, a los basófilos, a los monocitos o a los neutrófilos, ¿verdad? Puede afectar a cualquiera de estos 4 tipos de glóbulos blancos, ¿verdad? Aquí encontramos los 4 de los 5 glóbulos blancos, ¿verdad? Sabemos que estos 4 corresponden a la serie mieloide y la serie linfoide tenemos solamente a los linfocitos, ¿verdad? Al quinto tipo de glóbulo blanco. Aquí tenemos a los 3 granulocitos y a un agranulocito que forma parte de la serie mieloide. En caso de que haya síntomas, no es frecuente que hayan síntomas, pero en caso de que haya síntomas, estos son los síntomas más frecuentes, empezando por supuesto por la debilidad. Un paciente que es débil siempre, ¿verdad? Siempre está cansado, ¿verdad? Es un síntoma que puede orientar a una leucemia, ¿verdad? También tenemos como síntomas frecuentes la falta de apetito o la disminución del apetito, anorexia o hiporexia. También puede haber pérdida de peso y en menos frecuencia pueden haber algunos dolores, algunas molestias abdominales, ¿verdad? Estos son síntomas frecuentes, ¿verdad? En caso de que haya síntomas, pero en la mayoría de los pacientes no hay inclusive síntomas. Son silentes, ¿verdad? No presentan síntomas, son asintomáticos y por lo tanto tiene un curso benigno, ¿verdad? Un curso benigno me refiero a los síntomas. Generalmente la mayoría de las leucemias afectan a las series B, ¿verdad? Me refiero a la leucemia linfocítica. Ya terminamos con la mieloblástica, ahora vamos a hablar de la leucemia linfocítica crónica. Y bueno, aquí tenemos básicamente la alteración de la serie linfoide, es decir, únicamente alteración de los linfocitos. Y como hemos dicho recién, la mayoría de las alteraciones son de los linfocitos B. Pueden afectar a los linfocitos T también, pero en menos frecuencia. Se dan mayores de 50 años con mayor frecuencia, pero se puede dar en cualquier tipo de edad. Aquí vamos a encontrar básicamente linfocitos que parecen normales. Es decir, uno ve el hemograma, ve el laboratorio del paciente y uno dice aquí no hay nada, no hay ninguna alteración. Es decir, uno no puede hacer diagnóstico por hematología. El diagnóstico se hace por inmunología y también por citogenética, ¿verdad? Así, no se distingue un linfocito anormal de un linfocito normal. No se puede distinguir una leucemia linfocítica crónica de un patrón normal porque es prácticamente igual, es indistinguible. Ahora, en este caso también pueden haber varios órganos afectados, los tejidos linfoides, ¿verdad? Como por ejemplo el vaso, los ganglios linfáticos, la médula ósea son los órganos que con mayor frecuencia son afectados por este tipo de leucemia. Como ya he dicho, ¿verdad? Es una enfermedad que no genera síntomas prácticamente, es poco agresiva. Y ya hemos dicho anteriormente
los síntomas que pueden aparecer con mayor frecuencia. La fiebre no es tan frecuente, ¿verdad? Pueden haber algunas alteraciones ganglionares. Las adenomegalias, ¿verdad? Que justamente es lo que le lleva al paciente al médico, ¿verdad? Si el paciente ve que tiene unos ganglios agrandados, que suele tener fiebre, ¿verdad? Y por eso va al médico a consultar, ¿verdad? Y ahí se descubre que es básicamente un cuadro de leucemia, ¿verdad? O en un evento de control, ¿verdad? Uno se hace un hemograma de rutina y se puede sospechar de un evento leucémico, ¿verdad? Puede haber también alteración del vaso, ¿verdad? Esplenomegalia, o de un hallazgo, se suele diagnosticar esto en un hallazgo de rutina, un hallazgo habitual de rutina, un hallazgo ocasional de rutina. Bueno, en el caso de la leucemia linfoblástica crónica, tenemos una estadificación llamado estadios de Binet, en la cual clasificamos en 3 tipos a la leucemia linfoblástica crónica. Un estadio A, un estadio B y un estadio C. Y la clasificación de este estadio tiene que ver en la supervivencia. El estadio A es el que mayor tiene supervivencia, por encima de los 10 años. El estadio B, 5 años es la supervivencia media, o el promedio de supervivencia. Y el estadio C, que es el más grave, tiene un promedio de supervivencia cercano a los 2 años. En el estadio A, básicamente, solamente lo único que hay es invasión de 3 áreas linfoides. O sea, 3 ganglios, por ejemplo, ¿verdad? O un ganglio, el bazo y el hígado, ¿verdad? O los adenoides, cualquiera de las áreas linfoides, ¿verdad? Las áreas linfoides son el bazo, el hígado, el timo, la médula ósea, cualquiera de los ganglios que tenemos, ¿verdad? Y las adenoides, las amígdalas y también las apéndices, el apéndice secal, ¿verdad? Esas son las áreas linfoides. Cuando afecta a solamente 3 áreas, eso se considera estadio A. Fijémonos que tanto en el estadio A como en el estadio B no hay anemia ni tampoco trombocitopenia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el A y el B? Que aquí afecta solamente hasta 2, ¿verdad? Es decir, máximo 3, ¿verdad? Áreas linfoides. En el B generalmente afectan más de 3 áreas linfoides. Y nada más que eso es la diferencia. En el estadio C, obviamente, además de lo que teníamos en el estadio B, tenemos ya anemia y trombocitopenia, ¿verdad? Que no teníamos ni en el estadio A ni en el estadio B. Este es el más grave de todo. Aquí ya hay varias áreas linfoides afectadas. Y además de eso también tenemos ya anemia y disminución de plaquetas, trombocitopenia. Aquí vemos sencillamente la disminución de linfocitos, como vemos ahí. Básicamente puede haber linfopenia, pero lo más frecuente es que haya linfocitosis. Puede estar alterada también la médula ósea. Y como ya hemos dicho, igual que en el otro tipo de leucemia crónica, ¿verdad? En la mieloide crónica, en la mieloide, ¿verdad? No es generado muchos síntomas, ¿verdad? No es muy sintomático que digamos. Bueno, como ya hemos dicho recién, en este tipo de leucemia, la afectación más frecuente es la de las células B, ¿verdad? Los linfocitos B. Los linfocitos T son raros que sean afectados. Básicamente, dentro de lo malo que ya es la leucemia, ¿verdad? Tiene un buen pronóstico, ¿verdad? Sí, más o menos 5 años es la supervivencia media, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener disminución de los anticuerpos, obviamente, porque si tienen menos glóbulos blancos, menos linfocitos, pueden generar menos anticuerpos y obviamente van a tener más infecciones, ¿verdad? No van a generar inmunidad. Y también, por supuesto, las vacunaciones son, vamos a decir, no generan, digamos, utilidad en estos pacientes porque el paciente se vacuna y no genera anticuerpos. ¿Por qué no genera anticuerpos? Porque tiene disminución de los anticuerpos, tiene disminución de los linfocitos, ¿verdad? Además de esto, estos pacientes pueden estar acompañados de enfermedades autoinmunes
de varias enfermedades autoinmunes como el síndrome de Dijon, el síndrome de Wiscol-Aldrich, la anemia de Fanconi, ¿verdad? Que son enfermedades autoinmunes en las cuales el propio organismo genera anticuerpos contra sí mismo y que también puede estar acompañado o se puede dar esto en la anemia hemolítica que ya hemos hablado en otro video anterior. Y por último, en lo que se refiere a la leucemia, vamos a hablar del tipo de leucemia especial, que es la leucemia de células peludas, que básicamente afecta a los linfocitos B. Se llama tricoleucemia también, ¿verdad? Trico significa pelo o lana, en la cual estos glóbulos blancos generan unos cilios, ¿verdad? Unos pelos en forma de prolongaciones que se dan en el citoplasma, ¿verdad? Y es la menos frecuente de todas, ¿verdad? Pero básicamente es una alteración que también se cuenta dentro de las leucemias. Vamos a ver una imagen sobre eso. Puede infiltrar a varios órganos, ¿verdad? Muchas veces genera alteración ósea y articular, por lo tanto hay que hacer un estudio de hueso y también hay que hacer una biopsia, obtener un material de médula ósea para evaluar la alteración y evaluar el grado de severidad que afecta. Básicamente también puede afectar al bazo, por lo tanto hay que hacer un estudio, una ecografía para ver cómo está afectado el bazo y puede afectar a otros ganglios también. No se sabe bien la causa, aunque hay los mismos factores que ya hemos citado anteriormente, irradiación, virus, ¿verdad? Que pueden generar exposición a químicos también que pueden generar este tipo de leucemia. Ahí está justamente lo que dice. Los virus y sobre todo los retrovirus, ¿verdad? Dentro de los retrovirus tenemos al VIH, que es una de los virus que pueden generar este tipo de leucemia de células peludas o tricoleucemia. Y básicamente tenemos que tener en cuenta que en este caso de leucemia de células peludas también puede haber alteración de las otras series, me refiero a los glóbulos rojos y a las plaquetas, es decir, puede haber pancitopenia, la médula ósea puede estar disminuida, su producción de las tres series, entonces el paciente va a tener básicamente infecciones a repetición por disminución de los glóbulos blancos, puede tener hemorragia por disminución de las plaquetas y puede tener anemia por disminución de los glóbulos rojos que va a afectar a la hemoglobina. Aquí está justamente lo que dice, ¿verdad? Infecciones a repetición, hemorragias por la trombocitopenia y básicamente puede haber debilidad, ¿verdad? Todo lo que conocemos ya, la anemia, debilidad, disnea, palidez de piel y mucosa, ¿verdad? Eso es debido a la anemia. Muchos pacientes, o casi todos, pueden tener un aumento del bazo. Por lo tanto, es importante la evaluación semiológica por medio de la palpación acerca del vaso, aunque el vaso tampoco no es muy fácil de llegar a palparse muchas veces. Entonces, lo más importante es el estudio de imagen para evaluar si hay o no esplenomegalia. Igual que las leucemias anteriores, las crónicas me refiero, también genera pocos síntomas, es indolente y el predominio es de 2 a 1 en varones, ¿verdad? Así, por cada 2 varones hay una mujer afectada. Afecta a ambos sexos, pero la frecuencia se da mayor en varones. Aquí vemos la célula, el lóbulo blanco y vemos como si fuera que tiene una lana, ¿verdad? Parece una virulana esto, ¿verdad? Esto que rodea esta prolongación es básicamente es lo típico de este tipo de leucemia. Esta imagen prácticamente hace el diagnóstico de tricoleucemia o de leucemia de células peludas. Y básicamente afecta a un varón adulto, ¿verdad? Puede darse en cualquier edad, puede darse en ambos sexos, pero lo más típico es que se dé en un adulto, ¿verdad? Entre 35, 50 años y sobre todo varón. Y como ya hemos dicho, puede afectar a los tres tipos de células, ya sean glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Y bueno, ya hablamos que puede estar acompañado de aumento del bazo. Y por último vamos a hablar de los linfomas. Los linfomas obviamente son neoplasias, son tumores de la sangre, incluso más severos que las leucemias, y que afectan básicamente al tejido linfoide.
Ya sabemos que el tejido linfoide son el vaso, el hígado, los adenoides, las amígdalas, el timo y por supuesto los ganglios linfáticos. Tenemos tres tipos de linfomas: el linfoma de Hodgkin, el linfoma de no Hodgkin y el linfoma de Burkitt, que ya vamos a hablar enseguida ahora. Aquí vemos todos los tejidos linfoides que podemos encontrar en el organismo, ¿verdad? Las adenoides, las amígdalas, vemos el bazo, el timo, ¿verdad? Esta glándula que vemos aquí, el hígado también, no nos olvidemos de eso, y básicamente los ganglios linfáticos, ¿verdad? Aquí vemos la cadena ganglionar axilar, la de la subclavia, el collar pericervical, el collar ganglionar pericervical, los ganglios preauriculares, por citar algunos, ¿verdad? Los ganglios cabos, los que son correspondientes al territorio de la vena cava, y los ganglios ilíacos y por supuesto los ganglios inguinales, que muchas veces son frecuentemente agrandados. Sabemos que en los ganglios ocurre la depuración y la purificación y por supuesto el filtrado del plasma sanguíneo para formar la linfa. Uno de los tipos de linfomas es el linfoma de Hodgkin. Bueno, fue descubierto por Thomas Hodgkin, que es el que le puso el nombre. Y básicamente ya dijimos que puede acompañarse de linfadenopatías, ¿verdad? Así, afectación de los tejidos linfoides. Existen dos patrones clásicos del linfoma de Hodgkin, dos características que prácticamente hacen el diagnóstico. Prácticamente digo porque no en todos los pacientes se dan esas dos características. Pero voy a citar las dos características importantes. En primer lugar, tenemos la presencia de unas células llamadas células de Rett-Steinberg. Esto se puede evaluar por anatomía patológica, en la cual se puede visualizar estas células que prácticamente hacen el diagnóstico del linfoma de Hodgkin. Es decir, hay personas que tienen linfoma de Hodgkin, pero no tienen estas células. Pero la presencia de estas células, básicamente, es decir, confirman la presencia del linfoma de Hodgkin. Esto es típico del linfoma de Hodgkin, porque en el linfoma de no Hodgkin hay ausencia de estas células de Rett-Steinberg. Solamente en el linfoma de Hodgkin hay estas células de Rett-Steinberg. Y la otra característica principal consiste en los síntomas llamados síntomas B, que ya voy a citar enseguida. Acá sencillamente vemos que los linfomas son tumores de las células linfoides o del tejido linfoide. Vemos las dos principales, hay una tercera que vamos a hablar enseguida, que es el linfoma de Burkitt. El de Hodgkin, básicamente aquí encontramos las células de Rett-Steinberg y aquí en el no Hodgkin no encontramos esas células de Rett-Steinberg. La segunda característica fundamental del linfoma de Hodgkin es los síntomas B. Los síntomas B consisten en una triada de síntomas y de signos, ¿verdad? Que son la fiebre, la sudoración nocturna y la pérdida de peso. Esos tres, esa triada, a eso es lo que se les llama síntomas B. B de B larga, ¿verdad? Puede haber también otros síntomas agregados como astenia, o sea, debilidad generalizada, pero lo frecuente es que haya estos tres síntomas: fiebre, sudoración nocturna, el paciente se levanta de noche todo sudado, empapado, moja inclusive la cama, ¿verdad? Y obviamente va perdiendo peso sin ninguna explicación, sin hacer dieta, ¿verdad? Una pérdida progresiva de peso. Eso es frecuente encontrar en el linfoma de Hodgkin, ¿verdad? Pero lo que más se queja al paciente en este tipo de linfoma es sencillamente el dolor en los ganglios, ¿verdad? Hay adenopatías, sobre todo ganglios dolorosos, ¿verdad? Sobre todo superficiales, que pueden estar en el territorio del cuello y también en el área en el triángulo supraclavicular. Así, hay dolores en esos lugares y bueno, dolor de ganglios es eso, adenopatías, ¿verdad? Y por eso va a consultar y después en la consulta, justamente debido a eso, se hace el diagnóstico de este tipo de linfoma.
El linfoma de Hodgkin dijimos ya que básicamente está caracterizado por esos síntomas B y la presencia de células llamadas mononucleadas, ¿verdad? Que tienen un solo núcleo, también llamadas células de Red-Stenberg. Y el no Hodgkin, por supuesto, tiene ausencia de esto. Es muy importante preguntarle al paciente a qué se dedica, cuál es su trabajo, ¿verdad? Porque se ha visto que hay muchos casos de este tipo de linfoma en los pacientes que se dedican a la industria de las maderas, que trabajan con madera, por inhalación de partículas que luego colonizan el pulmón y pueden generar neoplasias, ¿verdad? Que básicamente afectan a los ganglios, ¿verdad? Como en este caso el linfoma de Hodgkin. Y por último vamos a hablar del linfoma de no Hodgkin y el tercer tipo, que es el linfoma de Burkitt. El linfoma de no Hodgkin básicamente es el otro tipo grande, vamos a decir así, el linfoma, en la cual no existen estos síntomas B en forma frecuente y en la cual hay ausencia de las células de Red-Stenberg, como ya hemos dicho. Y el tercer tipo de linfoma, un poco menos frecuente, aunque en niños es muy frecuente, es el linfoma de Burkitt. En pediatría se dan muchos casos de linfoma de Burkitt. Y básicamente el linfoma de Burkitt tiene una característica fundamental. Consiste en una masa que se puede encontrar en el abdomen o sencillamente en el mediastino, ¿verdad? Una masa que va creciendo, una masa en el mediastino, ¿verdad? Que el lugar donde está localizado el corazón, entre ambos pulmones, cada vez crece más, en forma progresiva y eso es prácticamente el hallazgo más habitual de un linfoma de Burkitt. Obviamente, el estudio anatomopatológico es lo que hace el diagnóstico, ¿verdad? Lo grave es que este linfoma de Burkitt puede infiltrar cualquier órgano y lo más peligroso es que infiltre el sistema nervioso central, ¿verdad? Que genere trastornos a nivel del cerebro y que pueda producir la muerte, ¿verdad? Puede infiltrar también la médula ósea y varios órganos como el hígado y también el bazo. Bueno, el linfoma de Burkitt es el más severo de los tres, ¿verdad? Bueno, y con esto quisiera dar por finalizado esta unidad en la cual estuve mencionando las enfermedades más usuales de los glóbulos blancos, ya sea las enfermedades neoplásicas, como también las enfermedades benignas que afectan en la cantidad y en la calidad, es decir, cuantitativa y cualitativamente a los glóbulos blancos. Esperemos que les haya servido este video, que hayan aprendido, que sea útil. Y bueno, les agradezco a todos los que ven mi video, les agradezco a los que le dan me gusta a mis videos y que se suscriban a mi canal. Si quieren dejarme algún comentario, me lo pueden hacer ahí abajo. Y bueno, les pido, si les gustó el video, que le den un me gusta, ¿verdad? Y que si quieren tener novedades de próximos videos, bueno, se pueden suscribir a mi canal. Eso es todo y bueno, gracias por su atención.